la polarización extrema y el mundo parece que se sumerge en la ingobernabilidad. Se dieron un montón de episodios en los últimos días en el plano de la política internacional. Obviamente la condena de Bolsonaro es algo que no se toca de cerca, hemos seguido el paso a paso de todo lo que fue el proceso judicial y obviamente también esta condena me da la sensación que pone en valor lo que Sí. está haciendo la justicia brasileña y que hay determinadas cosas que no quedan sin sanción, ¿no? Buscando precisiones, detalles y buscando también que nos cuente en definitiva de qué va este informe que ha presentado. En línea nos aguarda el politólogo y analista internacional, agárrense porque voy a ver cómo lo pronuncio, Damián Svlab, a quien le damos los muy buenos días. Pérez, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, Schwalb, Oswald, está bien, Sual, no pasa bien. nada. Ya estoy acostumbrado. ¿Cómo, No es cómo? fácil. ¿Y el del apellido de tu madre cómo es, Damián? Berecín. Berecín. Era Berecín, más fácil. entonces. Vamos con ese, Damián, Sí, vamos no, con ese. o un artístico, me tenía que haber puesto algún apellido Está bien. artístico, pero bueno. Está bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, gracias por el rato, gracias por el tiempo y seguramente No, te por vamos a favor. matar a preguntas y vos las irás descartando en función de lo boludas que te puedan llegar a resultar, Damián, Tal que cual. No, quede no, claro eso. por favor, dale, Eh, dale. bueno, es muy seductor el título del informe de la política se rinde ante la polarización extrema porque es algo incluso que estamos viendo acá, puertas para adentro en Argentina, ¿no? Y esto tiene su correlato también en el arco internacional. Sí, a ver, un poco cuando yo escribo todas las semanas como un newsletter, un panorama internacional, y empecé a ver la cantidad de hechos que habían sucedido y buscaba un denominador común, y me parece que tiene que ver que en todos lo que está implícito y a veces explícito es la polarización extrema que está sucediendo, como decís vos, a nivel global, ¿no? Te hago un repaso rápido de la semana, de la última semana, ¿no? Que todavía tiene repercusiones. Bueno, lo de Bolsonaro que ustedes nombraron, la condena a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado, el asesinato del activista Sí. conservador Charlie Kirk en Estados Unidos, otro crimen político en Estados Unidos. Bueno, lo que está pasando en Francia con la caída del primer ministro y la ingobernabilidad del gobierno de Macron, y los dos grandes conflictos mundiales, ¿no? La escalada entre Putin y la OTAN en Europa y Medio Oriente, la guerra en Gaza. En todos esos me parece que el dominador común es justamente esto. Hay una polarización política que impide, de cierta manera, dar paso a una negociación, a la diplomacia en ciertos casos y también internamente en los países, ¿no? Como los extremos están dominando la escena y eso impide lograr un consenso y gestionar políticamente este tipo de conflictos que veníamos acostumbrados en mayor o menor medida en los últimos 70 años, ¿no? El orden liberal internacional, no sé, las Naciones Unidas, las instituciones trataban de lidiar, trataban de mediar. Hoy parece que cada líder político actúa de acuerdo a sus intenciones y no hay nada que lo frene. Entonces, por eso vino esa reflexión de decir, esta polarización extrema a nivel local, en muchos países, y los más importantes sobre todo, y a nivel internacional, bueno, nos muestra un mundo realmente que creo yo es caótico, ¿no? Tal cual, tal cual. Damián, ¿por qué crees que ha germinado esta semilla de la extrema polarización y qué fue lo que detonó justamente todo esto? ¿Cuál es el episodio que vos marcás como punto de inflexión? Mira, yo creo que en el fondo de todo esto hay una crisis claramente de legitimidad de los sistemas democráticos, ¿no? De la política tradicional que hemos vivido, de este orden liberal Bien. que se armó después de la Segunda Guerra Mundial con los partidos tradicionales, y sobre todo porque no le han podido dar siquiera alguna respuesta material o respuestas materiales concretas a vastos sectores de la sociedad que han quedado al margen, ¿no? Me parece que eso explica un descontento a nivel global. No todos los que siguen a Trump, o todos los que siguen a Bolsonaro, o todos los que siguen ideas más de extrema, tanto de izquierda o de derecha, Ujú. quizás adhieren a todo lo que dicen esos líderes. Sino yo creo que hay la búsqueda de alternativa, de buscar algo distinto, de nuevo, frente a la no respuesta de la política tradicional. Y yo siempre marco tres grandes crisis en este siglo XXI, ¿no? Que van 25 años de este siglo, pero ya tuvimos la crisis financiera internacional 2008-2009, Sí. que dejó, bueno, un montón de gente al margen, en la banquina, digo yo, del desarrollo económico, tecnológico,
que son muchos en Estados Unidos, por ejemplo, los que terminaron votando a Trump, que antes eran votos demócratas. Después la crisis de los inmigrantes, también mostrando una situación de desigualdad a nivel global, sobre todo 2015-2016, y la pandemia, ¿no? Que también generó, Sí. bueno, todavía estamos viendo las consecuencias. Entonces me parece que la explicación es eso, que ganan terreno las fuerzas más polarizadoras, digo, con un discurso muy violento, con discursos de odio inclusive, pero no necesariamente creo que la gente adhiera a todo eso, pero sí claramente está buscando en ellos algún tipo de solución material, sobre todo, que la política tradicional no pudo o falló en hacerlo en los últimos años, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y este llamado de atención a los convencionalismos políticos hay que ver en qué puede llegar a derivar también. Bueno, esa es la gran discusión, ¿no? A ver, yo siempre pongo el ejemplo de Trump, ¿no? Con un discurso realmente muy atractivo, que supo entender Sí. rápidamente Trump, el trumpismo y todos quienes después conforman esta gran familia, se quiere, más de extrema Ujú. derecha, con matices, no son todo lo mismo, pero encontraron claramente un discurso muy claro para la sociedad, ¿no? Para decir a la sociedad, nosotros tenemos las soluciones que no te la pudo dar la política tradicional. Entonces ahí me parece que cobra importancia esta cuestión, la efectividad del discurso, y ahora hay que ver los resultados, porque en la medida que estos nuevos gobiernos, si se quiere, ¿no? Esta nueva tendencia no consiga lo que prometió, bueno, ¿qué vendrá después, no? Porque hay otro nuevo desencanto en grandes sectores de la sociedad. ¿Qué es lo que viene después de esto? Vuelve a, si se quiere, a la política tradicional, a la moderación, al centro, o bueno, se buscan alternativas por otro lado. Bueno, ese es el gran interrogante de lo que estamos viendo ahora. Sí, tal cual. Sí, y Damián, hay una cuestión que tiene que ver con la política y otra con la social, ¿no? Que también me parece que hace su parte y que también se prende o no a estos discursos de odio, como bien lo marcabas vos, pero cuáles son las tendencias que estamos viendo a nivel global de qué es, hacia dónde está yendo la demanda social, ¿no? De un discurso más moderado, de seguir profundizando con estos discursos, qué es lo que se está viendo a nivel general. Mira, si nosotros no nos vemos las reacciones que hubo justamente en estos hechos que yo les nombré al principio, en Brasil lo que se ve no es una tendencia, bueno, Bolsonaro preso por intento de golpe de Estado, vamos a buscar caminos alternativos. Se ve la, una mayor polarización, ¿no? Ujú. La extrema derecha dice esto es una persecución política, acá el gobierno de Lula está utilizando las instituciones para sacarnos del juego democrático, entonces, de cierta manera, extreman sus posicionamientos y abren caminos diferentes, y bueno, no hay un diálogo. En Claro. Estados Unidos lo mismo, luego del brutal asesinato que vimos el otro día en vivo y en directo Tremendo. prácticamente, la violencia política no es que Trump salió y digo, bueno, ahora tratemos de empezar a bajar un poquito los decibeles, bajemos un poquito la fuerza en los discursos, Ujú. tratemos de dialogar. Digo, acusó directamente a la izquierda, le dijo que eran fascinerosos y que bueno, que iban por ellos. La propia viuda pobre de Kirk también dijo, esto no va a quedar impune. Y de ambos sectores se empiezan a utilizar esos hechos no para buscar acuerdos, sino sobre todo para seguir polarizando. Eso me parece lo más preocupante, ¿no? Que frente al drama, al desastre, no es que ahí, bueno, che, hasta acá llegamos, se nos fue la mano con los discursos, con la confrontación política, tratemos de encontrar algún tipo de camino. No, me parece que está todo se está profundizando mucho más. Así que, nada, me parece que el panorama, no quiero ser muy pesimista un lunes a la mañana, pero bueno, la verdad que no veo ahí alguna razón, por lo menos en el corto plazo, para ver que estas fuerzas, que yo creo que deben hacer el cálculo también, Sí. si se quiere, electoral, ¿no? Ahí está la discusión, qué quiere la sociedad, qué no quiere, pero la sociedad, más temprano, más tarde, sobre todo obviamente las sociedades democráticas, con el voto y con las instituciones que puedan resistir, de cierta manera acomoda las cosas. Pero hoy no veo ese panorama. Esta extrema polarización, Damián, ¿crees que puede llevar a un proceso de refundación de algunos parámetros democráticos? Yo creo que sí. A ver, de hecho, el juicio en Brasil a Bolsonaro, digo, se da dentro de un marco democrático. Una institución como la Corte Suprema, eh, una sala, 5 jueces votaron eso, ¿no? Uno de los delitos más graves que le puede caber a un presidente democrático,
que haya intentado quedarse en el poder de manera ilegal, instalando una dictadura. Yo creo que las instituciones en Estados Unidos y en Brasil, pongo esos dos ejemplos porque son quizás países muy importantes, uno en la región y otro a nivel global, le ponen freno a ciertos instintos, Sí, entre comillas, poco autoritarios, ¿no? Y funcionan, mayor o menor medida. Mientras esas instituciones se mantengan firmes y puedan, bueno, sostener esto, me parece que la democracia goza de cierta esperanza de mantenerse, ¿no? sí, Me parece que ahí está la tensión entre estos impulsos, en muchos casos autoritarios, por izquierda y por derecha, lo sí, digo, sí, tal Sí, cual, sí. tal cual. si las instituciones democráticas se mantienen y logran, de cierta manera, amortiguar esto, bueno, creo que bueno, sería una buena respuesta y eso, de cierta manera, acomodaría las cuestiones, ¿no? Sí, El ataque, sobre todo, de estos liderazgos es también a los componentes liberales de la democracia, no tanto quizás a las formas, en muchos casos, sino a los componentes liberales. Por eso, sobre todo, está esta crítica frente a la ampliación de derechos, a no malgastar, entre comillas, la plata en políticas de género, en políticas justamente de ampliación de derechos o políticas medioambientales. Pongamos la plata para otras cosas. Entonces, ahí hay toda una discusión también que es interesante, ¿no? Porque muchos de estos liderazgos no es que rompen la democracia, juegan dentro de ese sistema. sí. Después, desde adentro, intentan forzarla. Y sobre todo van contra esta agenda de género que se ve muy claramente en Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 sí. Ujú. La misma justicia que condena a Bolsonaro fue la que en su momento encarceló a Lula. Eh, Obviamente que los contextos son totalmente distintos y después lo termina liberando producto de que había sido un proceso totalmente viciado de nulidad. Digo, ¿se puede creer en esa justicia? Bueno, es difícil. Ahí fue puntualmente lo de Lula, se acusó a un juez, que El ahora juez Moro, Moro, a Moro, que después se convirtió en ministro de que Justicia de Bolsonaro, ¿no? claro, que después fue ministro de Justicia de Bolsonaro y se encontraron, creo, pruebas de conversaciones donde él, de cierta manera, se demostró que maniató ese juicio, que era un Sí. juicio por corrupción. En este caso fue a la Corte Suprema. Bolsonaro tendría todavía una instancia de apelación, de hecho la puede hacer después de los 60 días cuando se presenten los cargos, para una Corte Suprema más ampliada, de 11, que no sé si le van a bajar la pena, perdón, no, sé, no puede cambiar las acusaciones que son gravísimas. Y yo Claro, creo que hay una diferencia importante ahí. bien. A Bolsonaro se lo acusó quizás del delito más grave que se le puede acusar a un presidente, que es intentar un golpe de Estado. Los demás casos, sobre todo en América Latina, están más relacionados con el tema de la corrupción. Perfecto. Bueno, Argentina lo conocemos bien, Brasil, Sí, sí, sí. vos nombraste a Lula, Color de Melo, ni que hablar en países como Perú o Bolivia, o Colombia, también un expresidente que también hay por vínculos con los paramilitares. Si América Latina tiene ese debate, si se quiere, esa discusión entre justicia y política, me parece que, a ver, en Brasil, yo creo, a ver, no nos queda otra también que confiar en Claro. la institución de la justicia. Y creo que en Brasil, por ejemplo, o en este caso, se están dando los pasos, me parece, necesarios y contundentes sobre eso. Parece, a diferencia de lo que pasó con, no sé si recuerda, Trump con el Capitolio, Sí, que tal fue algo cual. parecido, si se quiere, con lo de Bolsonaro. En este caso había pruebas muy fuertes. De hecho, hubo un arrepentido que habló de que Bolsonaro lideraba ese proceso de golpe de Estado. Hay pruebas muy fuertes, pero de todos modos eso no quiere decir que sean aceptadas por el bolsonarismo, sino obviamente van a forzar la situación, lo van a apelar, van a ir a instancias internacionales y también van a buscar lo que hacen todo, ¿no? También de Obviamente. derecha y de izquierda, victimizarse y con eso tratar de aprovechar, sacar réditos políticos. Bien. Pero bueno, sí, la justicia está también muy, si se quiere, puesta en la mira Sí, tal también, ¿no? cual. Claro. No es Sí, que sea sí. algo está hecho por seres humanos también, con intereses y con cuestiones que, bueno, que no podemos evitar. Pero bueno, sí es una discusión que hay que atender. Una gran definición. La última, Damián. Obviamente en esta extrema polarización sabemos quién pierde, que es el ciudadano de a pie, la sociedad toda. Saber quién está del otro lado del mostrador y quién gana con esta extrema polarización. Siempre ganan, algunos ganan, ¿no? Sí, esto está claro. Eh, pero bueno, a ver, yo creo que los sectores que más ganan son los sectores más vinculados a ver, uno habla de siempre, ¿cuál es otra característica de este clima de época, ¿no? Lo que uno puede ver uno habla de los tecnoempresarios, ¿no? El poder que han tenido determinadas empresas a la hora también de marcar la agenda global, ¿no? El caso de Elon Musk es el más claro, ¿no?
cómo ahí se mezcla por primera vez el empresariado fuertemente tecnológico con el gobierno, ¿no? Terminó siendo casi un funcionario de Donald Trump. Después se pelearon porque los intereses entre ambos tampoco iban por el mismo carril. Claro. Entonces, yo creo que hay que fijarse por este lado, ¿no? La tecnología hoy en día es un punto claro en todo esto, que está dominando claramente la agenda global. Y para hablar, no sé si de ganadores o perdedores, no sé si en términos económicos, pero sí en términos políticos, me parece que hay una herramienta fuertísima que es usada por los gobiernos, ¿no? Y esas empresas tecnológicas tienen intereses y tienen dueños y tienen tendencias ideológicas también. Y eso sí me parece que hay una tensión fuerte con la democracia. Y sobre todo también me parece que hay una tensión, no me quiero alargar mucho, pero se ve a unos liderazgos autocráticos, dictaduras, como la de China, ¿no? O como la de Rusia, pero sobre todo la de China, ¿no? Siendo una dictadura feroz la de China, el progreso económico que ha tenido y la expansión comercial que ha tenido. Entonces eso también aparece como una contraposición, entre comillas, con el, no sé si fracaso, pero con las dificultades que tiene Occidente o las democracias para tomar decisiones, ¿viste? Ahí en China no hay mucha discusión a la hora de tomar decisiones. Las democracias tienen la virtud de consensuar, de hablar, de negociar, de ir al parlamento, de tratar de aprobar las cosas. Bueno, Xi Jinping en China, Putin y otros no necesitan eso. Entonces, y encima, por ejemplo, en China se ven resultados materiales. Entonces, ahí también hay una disputa global sobre esos liderazgos. Mucha gente en el Occidente ve, che, mira estos tipos cómo se expanden. ¿Cómo van? Nadie habla de democracia. Entonces, yo creo que lo determinante acá es volver a valorar y darle valor a la democracia, ¿no? Tratar de ponerla de nuevo en el lugar que tiene y en la importancia que tiene todo ese proceso. Y si eso no se puede conjugar con un crecimiento material y darle respuestas a vastos sectores de la sociedad, me parece que estamos ahí en problemas, ¿no? Damián, un placer enorme. Muchísimas gracias. ¿Llegó un mensaje, Cami? ¿Un texto, un audio? Contame. Llegó un texto. Dicen, la nueva alianza entre Rusia, China e India pondrá en jaque a Estados Unidos y la Unión Europea, lo que llevará a la caída del régimen eurocéntrico para darle pasos a nuevas naciones. El BRICS apoyará a Venezuela. Bueno, un oyente bastante informado, ¿no, Damián? Informado y tiene razón. Digo, la semana pasada una foto entre el presidente de India, de Rusia, de China, un desafío a Occidente fuertísimo, con todo lo que eso significa para Occidente. Frente a la parálisis de Occidente, ves a una China, una Rusia y una India, que son potencias nucleares, sí, y son potencias económicas. Obviamente, entre ellos también tienen disputas, no es todo color de rosa entre ellos, digo, no es fácil articular alianzas en ese nivel. Pero yo miraría con atención eso, cómo este eje, si quiere, rival de Occidente, se está perfilando y cómo compite frente a lo que hace 50, 20 años era algo que nadie ponía en duda, que era el poder de Estados Unidos, de Europa y de las democracias liberales, ¿no? Tal cual. Un placer enorme, Damián. Gracias por el tiempo. Disfrutamos gracias mucho esta ustedes, charla. Estamos en contacto. Chau. Chau. Damián Schwalb, ahí está. Politólogo y analista de todo lo que está pasando fronteras hacia afuera de la República Argentina. Nos dio un masterclass de la forma en la que debemos interpretar esta extrema polarización que se está dando en el mundo. Y obviamente tenemos como botón de muestra Argentina con sus particularidades, pero también en una extrema polarización política. Tal cual. A nivel global. Puertas, ¿no?, para adentro. Y acá, ¿no?, también, tal cual. Lo que hace algún tiempo nosotros mirábamos con cierto grado de atención sucedía afuera, bueno, ahora lo tenemos acá. Digamos, la extrema polarización ha llegado a cada rincón del mundo. Qué oyente tan calificado, ¿no?, para opinar sobre esto. Le hago una recomendación para seguir fomentando toda esa data que tiene, que ingrese a zoominternacional.com, que es la web justamente de Damián, en la que puedes encontrar todos estos informes semanales explicados tan claramente como lo hace Damián cada vez que sale con nosotros. No es la primera vez que hablamos con Damián. No, para nada. Hemos hablado varias veces y en general para que nos cuente. Es la primera vez que nos vemos igual con hubo un feriado que que estuvimos en nosotros, pero vos no estabas. Sí. Carmencita. Bien, perfecto. Sí, y ahí hablamos.
la verdad que explica todos los temas tan complejos de política internacional de una manera muy sencilla. Así Sí, que, tal cual. más que recomendable, zoominternacional.com. 2996-345635, 2996-345635 es el teléfono de Río Negro Radio. Manden textos, manden audios, interactúen. Les recordamos a todos que tenemos entradas para el cine. Tienen que ingresar a nuestras redes sociales. @Río Negro Radio es nuestro Instagram.